Mientras se esperan las vacunas anunciadas, el COVID-19 en este 2020 arrasa con vidas, sistemas sanitarios, economías, puestos de trabajo en el mundo entero. Y frente a la necesidad de frenar el contagio, varios de los sectores que sostienen a la economía y que están relacionados con una actividad presencial y de contacto social entre las personas están atravesando hoy en día una de las peores crisis de los últimos 10 años. Hablamos, por ejemplo, del sector del turismo, de las micro, pequeñas y medianas empresas, de los salones de fiesta y también de las camionetas escolares. Y a todo esto, según los datos centralizados en la web solidaridad.uy, es una web que releva todos los datos de las iniciativas solidarias en Montevideo. Cuando todo esto arrancó, en abril, había unas 28.000 personas que comían en ollas populares en la ciudad. Hoy son más de 40.000. Así que les presentamos, en la letra chica de hoy, golpeados por la pandemia. Viernes 13 de marzo. Fueron los primeros 4 casos que ingresaron a nuestro país, se confirmaron esos positivos y el Poder Ejecutivo declaraba la emergencia sanitaria en la que exhortaba a la población a quedarse en su hogar. La primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. En segunda instancia, vamos a proceder a un cierre parcial de frontera. Saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón que recetó. Ay, qué dura está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro. Se confirmaron 2 casos nuevos, sumando en este momento 8 casos en total. Son casos autóctonos y no son casos importados. Quiere decir que el virus está circulando. Bueno, el turismo fue uno de los lugares donde se sintió más, los seguros de paro, los despidos, ver si algunos de esas agencias, aerolíneas, hoteles y todo lo que sigue de esta cadena van a continuar después de esta crisis, cómo van a quedar económicamente. Las termas cerraron a mediados de marzo, cuando el gobierno declaró la emergencia sanitaria. Desde entonces, miles de personas se quedaron sin ingreso. No solo los empresarios de los hoteles, sino también otros rubros que indirectamente dependen de ellos. Se estima que son alrededor de 15.000 personas las afectadas. Muchas empresas fueron teniendo grandes dificultades para mantenerse, mucha gente en el seguro de paro, más del 85% de los trabajadores directamente afectados al turismo están en el seguro de desempleo. Venimos hoy aquí a dar una buena noticia, y esa noticia es la aprobación del protocolo nacional de reactivación de la actividad turística, gastronómica y hotelera con piscinas. Mucho tienen que ver los salones de fiesta. Son uno de los sectores más golpeados, con una cantidad de gente que trabaja directamente con ustedes. Cuando digo directamente no es que sean dependientes de ustedes, pero hay servicios de catering, de mozos, de seguridad, de fotografía y video, de alquiler de vestidos de fiesta, y la lista sería larguísima. Estamos hablando en total entre puestos directos e indirectos, involucramos unos 50.000 puestos de trabajo. Y tenemos aproximadamente unos 50 rubros que trabajan en forma indirecta con nosotros. Estamos hablando de una cifra muy importante. Ya llevan cerrado aproximadamente de 50 salones que todos los días y día a día están cerrando las puertas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos seguir fundiendo al sector cuando hay todos los días fiestas piratas que hay por todos lados y que el gobierno lo sabe y que lo sabe la población, y hay fiestas en todos los días, absolutamente en todas partes del Uruguay. Entonces estamos haciendo un mercado negro de la fiesta. La flota del transporte escolar, como es sabido, de que se tomaron las medidas decretadas por el gobierno, estamos parados 100%. Desde la Unión de Transportistas de Turismo y Escolares estiman que hay unas 500 familias que trabajan en el rubro de escolares, que se quedaron sin ingresos y que piden que los titulares de las empresas puedan acceder al seguro de desempleo. Bueno, lo cierto es que ya está este protocolo para el transporte escolar. Ese protocolo va a incluir todas las recomendaciones que hizo el Ministerio de Salud Pública. Todas las unidades van a contar con alcohol en gel y una desinfección total del vehículo a última hora del día cuando se terminan los servicios. Según los datos oficiales, 700.000 micro y pequeñas empresas han cerrado, afectando a unos 40.000 puestos de trabajo. El panorama empieza a ser de recuperación, ¿verdad? Estamos bastante optimistas, pero también sabemos que la recuperación no va a ser extremadamente rápido, digamos. Este es un año difícil.
Lo que pasó con el coronavirus es una nueva realidad, un nuevo país. Es decir, no tenemos punto de comparación. La tendencia que es muy preocupante es que no todos van a volver a trabajar. El problema con esta enfermedad es que nos quita la seguridad, nos quita la certeza, esa cuestión ilusoria que tenemos de que controlamos nuestra vida. 38.790 personas acá en Montevideo que están comiendo en las ollas populares y eso es algo que no debería ocurrir y que expresa una situación económica compleja para un montón de gente. La realidad es que las ollas se sostienen básicamente con el aporte de la misma gente incluso que va a la olla, que lleva un paquete de fideo, un paquete de arroz, de donaciones de los sindicatos, de lo que pueden encontrarse en el barrio a través de pedir a los almacenes y demás, y de actividades que organizan las propias organizaciones que apoyan a las ollas. Hay una situación de mucha gente yendo a las ollas, los números son de 100 personas, 200 personas que van a comer a las ollas populares, a cada una, y eso también implica una responsabilidad enorme para el vecino y la vecina, que cuando no puede sostener la olla, carga con la responsabilidad de que esas personas no van a tener para comer. Ay, qué dura está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. Cuando son las 9:08, estamos en vivo, obviamente, y estamos recibiendo a Germán de Agosto, economista, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Y a Pablo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Micros y Pequeñas y Medianas Empresas. ¿Está bien dicho así? Micro y pequeñas. Micros y pequeñas empresas. Bien, ya vamos a estar hablando de usted. Primero vamos a empezar por la economía, si te parece bien. En la diaria hiciste un trabajo titulado Corona Crisis. Y hay un término sí que manejabas que es que la economía mundial aguanta la respiración, ¿tá? ante este empuje tremendo. Tú decías en el último siglo, nosotros dijimos equivocadamente en los últimos 10 años, es en los últimos 100 años. Tal vez a nivel global, tal vez depende de dónde tomes tomemos el ámbito. Pero decías algo así, representa un triple golpe, o en la jerga de los economistas, un triple shock. Sí. Bien, bajemos a Uruguay. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el triple golpe o el triple shock quiere decir que todo esto está originado, es una crisis atípica y por eso se extraña, porque todo esto está originado a partir de un virus. Esto ya es una primera particularidad que tiene y por ende, o sea, hay una cosa que no nos cuesta identificar porque no es un problema económico el que origina todo. Claro. Además, la forma que hoy tenemos de combatir el virus es tomando distanciamiento físico los unos de los otros. Eso, en términos económicos, lo que supone es que el mundo, la economía global, la economía de Uruguay, o como lo quieran pensar, lo que hace es recibir un golpe por el lado de la oferta. La oferta no es otra cosa que la producción. Básicamente, la medida de distanciamiento separan al trabajador del puesto de trabajo y la producción se paraliza. Eso es la oferta, lo que hay para ofertar en una economía. Y eso es un shock que es raro, que es atípico, que en general vos podrías tomar como un ejemplo, por ejemplo, una guerra. Una guerra puede ser un shock de oferta, pero cuando tenés una guerra lo que tenés en general es otro tipo de industrias que compensan. Claro. Por ejemplo, en la industria del armamento, por ejemplo. Otra cosa similar que vos tenés para este tipo de shock tan atípico que son de oferta es, por ejemplo, una catástrofe natural, un terremoto. ¿Cuál es la diferencia ahí? Y que es localizado, ya sea en una región, un país, pero es localizado. La particularidad que tiene esta crisis es que es un shock de oferta y eso es algo raro para la economía, pero que es sincronizado a nivel global. Entonces, la producción se paraliza. Cuando se paraliza la producción, básicamente ahí tenés un problema de empleo, tenés un problema de cadenas de suministro. Pasó mucho con los medicamentos, que en realidad vos para producir precisás que alguien atrás tuyo produzca y hay toda una cadena de suministro que cuando se corta hay un problema. Entonces, eso cuanto más se prolonga te va generando problemas, si vos lo mirás al lado de las empresas, problemas de liquidez, que si se demora más todavía genera problemas de solvencia. Eso quiere decir que eventualmente no resisten ese parate de la producción, ese distanciamiento entre los trabajadores y los puestos de trabajo. Entonces, y tan sostenido en el tiempo, ¿no? Pues fueron 5 meses. Claro, una de las particularidades es que eso debería ser un shock transitorio, por lo menos hasta que vos tengas una vacuna o depende del país. Por ejemplo, en Uruguay hemos tenido como un repliegue más acelerado porque logramos
reactivar la economía de forma temprana por un control más exitoso del virus, pero en realidad eso es un shock que es temporal porque está asociado a las medidas de distanciamiento social, que es la única herramienta que vos tenés para combatir hoy el virus. ¿Cuál es el problema? Es que es un shock atípico para el cual la economía y la política económica no está del todo preparada. Porque, por ejemplo, si vos lo pensás, una crisis como la del 2008, que es una crisis de demanda. Bueno, vos ahí tenés herramientas de política económica para, por ejemplo, ponerle dinero a la gente en el bolsillo y con ese dinero la gente puede ir a comprar a un comercio o puede tomarse un avión. ¿Cuál es el problema ahora? Que por más que esa persona tenga dinero en el bolsillo, el comercio está cerrado y el avión no despega. Entonces, la política económica no puede compensar, no puede agarrar y meter una persona en un avión. Sí puede poner plata en el bolsillo para que compre el pasaje, pero si el avión no despega, entonces ahí hay un problema. De hecho, la Organización Internacional de Trabajo, con respecto a esta crisis financiera global que hubo en 2008, ya anunció que la actual, la del coronavirus, va en términos de trabajo, la va a superar ampliamente, ¿no? De hecho, hay un apunte que me gustaría hacer, que solo entre abril y junio de este año, el COVID hizo desaparecer al 6.7 de las horas de empleo, que lo que equivale a 195 millones de puestos de trabajo en horario completo, ¿no? ¿Qué se puede esperar para esto en Uruguay, para reactivar todo el empleo? Pero ahí vamos por la primera parte, que es ese shock de oferta. Esto era un triple shock. Okay. Esa es la parte rara, esa es la parte atípica y esa es la parte para la cual la política económica no está del todo equipada. Pero a medida que eso se va prolongando y empiezan los problemas a nivel del tejido productivo, lo que pasa es que ese shock de oferta se amplifica con un shock o un golpe de demanda. ¿Qué es la demanda? Bueno, es el otro costado, hacia dónde va la producción. Nosotros vimos que la producción se paraliza. Bueno, ahora ese shock se amplifica por un golpe en la demanda. Es hacia dónde va la producción en una economía. Va hacia el consumo de las familias, y ahí tenés el consumo, va a las empresas, para simplificar en términos de inversión, va el gasto público también, y al resto del mundo en forma de exportaciones. Esos son los componentes de la demanda. Entonces, esa crisis que empieza a ser un golpe de oferta, se traduce o se amplifica por una crisis de demanda. ¿Por qué? Porque empiezas a tener problemas a nivel del mercado laboral, porque los trabajadores no pueden llegar a su puesto de trabajo. Las empresas empiezan a tener problemas financieros porque justamente no están vendiendo. Entonces ahí lo que pasa es que se te resiente el consumo, que es uno de los motores principales del crecimiento, se resiente la inversión y también tenés dificultades para colocar tu producción en el mundo porque hay una caída del comercio justamente porque esto es sincronizado. Entonces ahí tenés como la segunda pantalla de la crisis. Empieza con un golpe de oferta, se amplifica con un shock de demanda. El shock de demanda o la crisis de demanda es algo más conocido. La crisis de 2008 es una crisis de demanda y en general son las crisis para las cuales los economistas sí están preparados y sí tienen herramientas para mitigarlas. Y sobre esas dos crisis, lo que vos tuviste principalmente entre marzo y abril fue también un golpe por el lado de la parte financiera. Porque ¿qué es lo que se activa con todo esto? Se activa un proceso de vuelo hacia la calidad, que es lo que se llama, ¿no? Donde todos los capitales salen de países que tienen un poco más de riesgo y se van a refugiar a países o, por ejemplo, a títulos del Tesoro norteamericano, por ejemplo, o al oro, ¿sí? A un conjunto de activos que son de refugio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los dólares, por ejemplo, acá se van como por un tubo. Entonces ahí vos lo que tenés es una presión que se traduce en un tipo de cambio que se va para arriba, con todo lo que eso implica en Uruguay, un tipo de cambio que sube. Eso fue la disparada del dólar que tuvimos de 5 pesos entre marzo y abril. Y además tenés un aumento de las tasas de interés o un aumento de la percepción del riesgo asociado a cada país. O sea que, en otro lenguaje, básicamente se nos encarece el acceso al crédito. Claro. Es mucho más no complicado. colaboran mucho los grandes capitales, digamos, si ya con los dos shock previos. Claro. Tercer shock termina de complicar todo. Ese es el tercer shock que termina de complicar. ¿Y ahí no hay un papel del Estado en eso? ¿O cuál es el papel del Estado? Bueno, ahí es donde para ese shock, por ejemplo, lo que vos tuviste es una respuesta también inédita desde el punto de vista de la política económica en el mundo. Es similar a lo que pasó en 2008, pero potenciado. ¿Y qué supone eso? Que le inyectaron muchísima liquidez. El mundo se inundó de dólares. Ponemos el dólar para poner un ejemplo más, para unificarlo. Entonces, eso sí te ha permitido que por lo menos ese triple impacto por el lado financiero quede un poco más mitigado. Pero ahí sí, claro, tenés esa respuesta agresiva de inyectar dinero. Que es lo que, por ejemplo, una cosa inédita que hubo fue el acuerdo que llegaron en Europa para emitir deuda de forma conjunta. Eso es algo que no habían hecho cuando el bloque se diseñó. O sea que la reacción de política de los principales bancos centrales del mundo marca la pauta de lo inédito y lo grave que es la crisis porque no tiene antecedentes también. Es una crisis que no tiene antecedentes con una respuesta de política económica que tampoco tiene antecedentes. Entonces, lo que debe hacer la política económica es ayudar a cruzar ese puente, porque en definitiva, como arrancamos esta película, se acuerdan que era un golpe por el lado de la oferta, que es transitorio. El tema es que
vos tenés que lograr que las personas y las empresas crucen el puente hasta que efectivamente haya una vacuna o efectivamente se encuentre una forma de mitigarlo. Porque todo el tiempo que pasa sin encontrar una forma de solucionar eso, lo que te genera es te va matando tejido productivo. Son empresas que quiebran y hay trabajadores que se desvinculan y que después es muy difícil volverlos a traer al mercado laboral. Entonces lo que hay que hacer es acompañar en ese proceso, que es como que se abrió un agujero en el piso y se cayó todo. Entonces vos lo que tenés que hacer es como poner una red de contención hasta que efectivamente encontremos la forma de mitigar el primer golpe, que es justamente el golpe de oferta. Si no, los efectos sobre la demanda se amplifican y tenés muchos más problemas asociados. Y ahí ha habido un protagonismo del Estado mayor que de repente en otras instancias. ¿En el mundo? Sí. Y bueno, sí, por ejemplo, si bien a Angela Merkel no le gusta usar lenguaje bélico, pero a Macron sí, dijo que el mundo está en guerra. El mundo está en guerra contra un virus. Y una guerra contra el virus lo que hace es requerir una respuesta que también es una respuesta de guerra. O sea que el mundo cambió de golpe. Claro. Y la magnitud de la respuesta y las medidas que se tomaron también responden a un shock que justamente es inédito y que vos, para encontrar un antecedente similar, al principio se hablaba de la Segunda Guerra Mundial, pero después ya ahora se está hablando de la depresión de los años 30. O sea que tenés casi un siglo y es una crisis inédita desde ese punto de vista. Villar, perdón, Analia, me gustaría bajarlo a Uruguay, porque estamos hablando de números a nivel mundial. Pero acá cerraron, había un error en el tape, pero cerraron 7.000 empresas pequeñas y medianas. El 60% fueron unipersonales, lo que equivale a unas 4.200 de esas empresas. Y los cálculos del BPS fue que afectaban a unos 40.000 uruguayos. ¿Cuál es la situación hoy en día de las pequeñas y medianas empresas? Y hay posibilidades de reaperturas, a corto plazo, digamos. ¿Se está empezando a vislumbrar algo hacia adelante? Bueno, en concreto, digamos, el impacto, como él lo relataba, ha sido universal, digamos, en todo el segmento empresarial y productivo. No es homogéneo. Hay sectores que han mantenido una actividad basal, hay sectores que han mantenido una actividad, te diría que casi a un 80%, pero hay vastos sectores de la economía que han bajado a 0%. Entonces, volviendo a la red de contención que él relataba, nosotros desde el principio, desde el mediados de marzo, fines de marzo, hemos venido constatando que si bien las medidas tomadas por esta administración han sido alineadas correctamente con las necesidades, han sido altamente insuficientes. O sea, todo el sector más vulnerable, monotributista, impuesto a pequeña empresa, ha tenido apoyos que son poco significativos. Empresas y individuos que tienen una actividad que desarrollan por su cuenta han visto bajado a 0 sus ingresos y que han obtenido a cambio por 2, 3, 4, 5 meses 6.800 pesos por mes. Ya cuando uno ve el monto, le suena que es insuficiente. Pero por otro lado, el segmento inmediatamente superior, que son las microempresas que básicamente y digamos mayoritariamente están en el régimen general, no han tenido mayores medidas, salvo dos. Una que es vía crédito, que de última, en condiciones especiales que valoramos, pero es vía crédito, cosa que con la incertidumbre que tenemos de la reactivación es muy difícil tomar ese crédito, y de hecho han habido decenas de miles de créditos otorgados, pero ni siquiera es un porcentaje mayor del número de empresas que están siendo afectadas. Y por otro lado ha habido una quita en los aportes patronales que ha dado el Ministerio de Trabajo y el BPS, pero con una restricción que para nosotros es totalmente injusta porque no alcanza todas las razones sociales. Quedan, por ejemplo, las sociedades anónimas por fuera de este beneficio, siendo que hay micro y pequeñas empresas que también son sociedades anónimas. Pero pongámosles un nombre, porque a veces estamos hablando de empresarios y de empresas, y supongo que mucha gente dice, bueno, loco, tenés una empresa, te va... Pero cuando hablamos de micros, claro, yo tengo una empresa. Yo también. Pero quédese tranquilo que no tengo un mango. Hablamos de panadería, ferretería. Estamos hablando alguien que se dedica a pintar. Estamos hablando de todo el sector comercial, en sentido amplio, ¿no? De todos los rubros, de la ferretería, farmacias, panaderías, carnicerías. Después estamos hablando de todo un sector servicios, ¿no? Servicios domésticos, servicios personales, servicios conexos con la industria. Y estamos hablando de todo el sector industria manufacturera de pequeña escala, que muchas veces está, digamos,
en pequeñas cadenas de valor nacionales, insertas para empresas medianas o más grandes nacionales y, digamos, insertas como proveedores de sectores exportadores. Ahora, todo eso, salvo algunos sectores exportadores, bajó a una actividad mínima. Entonces, se está rompiendo ese tejido empresarial y por eso es que nosotros insistimos que la mejor inversión, como han hecho el Concierto de América Latina, que ha invertido casi 4 veces lo que invirtió Uruguay en el sostenimiento de su aparato productivo, su, digamos, mercado interno a través del mantenimiento de salarios. Porque nosotros tenemos que proteger el tejido productivo que hemos alcanzado en estos años y sobre todo proteger la formalidad de ese tejido productivo, que es una cuestión a salvaguardar, porque tenemos cifras históricas de altas en el BPS. Y esas cuestiones ha sido un esfuerzo importante que ha realizado el empresariado nacional y que debemos de proteger y sostener. Ahora, un segmento de empresas micro y pequeñas, que de esa forma de funcionamiento que yo relataba, que está orientada básicamente para el mercado interno, nosotros tenemos certeza, ya no incertidumbre, que tenemos un mercado interno más pequeño, con menor poder adquisitivo, no tenemos muchas certezas de cuál va a ser la reinserción, más allá de que las denuncias al seguro de desempleo, un bajo porcentaje es por desvinculación laboral, pero no sabemos qué va a pasar en estos meses. Vale decir entonces, nosotros estamos reclamando y proponiendo que tiene que haber mayor inversión del Estado en el sostenimiento de este tejido productivo, que va a ser muy necesario para la reactivación económica. ¿Y la apertura hacia los mercados internacionales puede ser una salida, considerando que no todas estas empresas califican como para poder vincularse con un mercado internacional, y aparte el mercado internacional también está castigado, ¿no? En el corto plazo, el sector micro y pequeño exporta en términos medios en el orden del 3% de las exportaciones. O sea, que tenemos una ventanilla a la exportación que es muy mínima. Seguramente hay algunas otras cifras que muchas veces es difícil de prospectar cuando hay exportaciones indirectas, cuando uno suministra una parte, una pieza, un mecanismo, un componente para una empresa exportadora que es la que figura en el rubro de exportaciones. Todas esas cadenas de integración nacional son las que nosotros, por ejemplo, instrumentos como ha habido de los consejos sectoriales, debiéramos de revitalizar en el sector farmacéutico, sector biotecnológico, el sector metalmecánica, que de alguna forma puede generar saldos exportables y generar andariveles para que micro y pequeñas empresas del sector servicio y del sector industria manufacturera se puedan encauzar en eso, tratando de aumentar nuestro pequeño mercado. Y la otra alternativa es mantener el tamaño o el poder adquisitivo de nuestro propio mercado interno. Claro. Ustedes han planteado una serie de medidas en los últimos días. Sí. ¿Cuáles son? Digo, más allá de que entiendan que no han recibido, como le decía, esa red de contención, o que esa red de contención no es suficiente. ¿Cuáles son las otras medidas que han planteado? Nosotros hemos planteado un paquete de medidas que de alguna forma atendían a mitigar los impactos negativos. Una de ellas era un corrimiento de los vencimientos BPS, DGI, Banco de Seguros del Estado por 90 días. Para el sector micro y pequeña empresa hubo un corrimiento de 2 días. O sea que podemos decir que como herramienta de salvataje o de red de contención, resultado 0. Por otro lado, hemos pedido algunas medidas que tienen que ver con pago de tarifas. Hay empresas que son intensivas en uso de energía y que muchas veces cuando se corta la cadena de pago solamente, aunque no se les corte el trabajo, no tienen, digamos, espaldas como para poder seguir haciendo frente a esas realidades. También hemos pedido que de alguna forma se segmenten los programas y se segmenten los fondos, porque cuando uno hace medidas que se dicen específicas para MIPYMES, teniendo cuestiones por dentro de ese amplio segmento, micro, pequeñas y medianas, resultan que no son nada específicas. Entonces,
Cuando uno abre ventanillas muchas veces para algunos programas y para algunas políticas e instrumentos de beneficio, son cooptados mayoritariamente por medianas empresas o por pequeñas grandes. Y eso de alguna forma no tiene mucho sentido y nos parece poco razonable, porque si uno quiere hacer foco en microempresa o quiere hacer foco en pequeña empresa, inclusive podría tener la pretensión de hacer foco en algunos sectores de estas empresas, debiera de segmentar los fondos para que pudieran ser apropiados por las empresas que realmente quieren enfocar el beneficio. Germán, escuchando a Villar, está más o menos claro el panorama de este sector de nuestra economía. ¿Hay alguna manera de proyectar algo a corto plazo desde la economía para este tipo de empresas? Y hoy hablamos de, lo dijo Villar, hablamos de una América Latina, por ejemplo, que casi cuadruplicó la inversión en este tipo de cosas con respecto a Uruguay. ¿Es lo común en el mundo? ¿Eso qué han hecho los estados en el mundo para sostener este tipo de empresas? Bueno, en realidad, cuando vos lo mirás en términos de la naturaleza de las medidas, medianamente se ha seguido líneas tradicionales para justamente tratar de construir ese puente y preservar tejido productivo. O sea que desde ese punto de vista no ha habido tanta innovación, pero en el mundo tampoco ha habido tanta innovación. Lo que después vos tenés matices y grandes diferencias en términos de la magnitud de la reacción, que es lo que él apuntaba. Básicamente, cuando vos mirás cuál ha sido la reacción, pensando por lo menos en América Latina, claro, Uruguay se encuentra en el último puesto y el impulso fiscal que ha hecho Uruguay ha sido del 0,7%, cuando el promedio de América Latina fue de 4% y cuando hay países que tienen, por ejemplo, un impulso de 11 puntos del PIB. ¿Eso, por ejemplo, puede llevar a que las empresas no tengan que acudir tanto al crédito y endeudarse a futuro? Bueno, también es parte de las medidas, es facilitar que accedan al crédito y que se endeuden, porque vos estás ante un evento que es inédito y no tenés que sacar la opción de endeudarte del menú, porque justamente es realmente grave el golpe que vos tenés. Bueno, para la incertidumbre en un empresario juega claro, también. por eso vos lo que tenés que construir es justamente una red que contemple ese tipo de cosas y darle las facilidades para sobrevivir este shock que es justamente transitorio. Y bueno, después obviamente que estamos en el día antes, ¿no? El día después va a haber que hacer muchos acomodos porque efectivamente esto va a dejar una factura que es grande, pero es así en el mundo. Entonces, en algún momento, acá no recuerdo quién fue, nos dijo que, bueno, sí que el esfuerzo que había hecho Uruguay era menor porque el impacto de la pandemia era menor. Y si bien es cierto que el impacto de la pandemia es menor en cuanto a casos de enfermedad, de muertes, etcétera, no sé si es menor con relación a otros desde el punto de vista económico. Bueno, si vos mirás, por ejemplo, en términos de, vos decías de proyectar algo, bueno, podemos ver qué proyectar y, bueno, la variable que siempre surge es el Producto Bruto Interno. ¿Cuánto va a caer la economía este año? De acuerdo a la última encuesta de expectativas del Banco Central, que básicamente es un relevamiento entre unas 17 instituciones, Uruguay caería este año un 3,7%. Cuando vos lo mirás en términos regionales, para seguirlo en ambiente regional, el promedio de América Latina caería más del 9%. ¿Sí? Con Brasil y Argentina cayendo con 2 cifras. Y en el mundo también, Europa ha tenido caídas del 10%, Estados Unidos ha tenido caídas del 9%. Entonces, desde ese punto de vista, hay algo de que el impacto ha sido menor porque también la reactivación ha sido menor. De hecho, Uruguay ha logrado muchos titulares en el mundo justamente por su contención rápida y la reactivación temprana, que eso justamente es el shock. El shock de oferta es qué tan prolongado es. Bueno, el de Uruguay no fue tan prolongado. Piensa en Argentina que siguen en cuarentena. Claro. Entonces, eso no ha sido tan prolongado. Entonces, eso te deja una caída que es la tercera parte de la caída promedio en América Latina. Ese puede ser un argumento para sostener por qué no se ha invertido tanto. Otro argumento que se puede esgrimir para eso es que es algo que es dinámico, que es secuencial y que todavía se está gastando porque vos lo que has ido haciendo es ir amplificando esa red de contención. Se han ido postergando, por ejemplo, los seguros de desempleo. Cuando se va a terminar, lo posterga un poco más para justamente que no se rompa eso, porque ahí sí tenés un problema. Y además Uruguay también, desde ese punto de vista de los argumentos que se pueden llegar a esgrimir para sostener por qué se ha gastado tan poco, es que en realidad Uruguay ya cuenta con una densidad institucional, cuenta con mecanismos, cuenta con herramientas como para hacer que la plata llegue rápido a los que más la necesitan. O sea, Uruguay tiene una red de protección que es privilegiada dentro del contexto regional, ¿sí? Eso se ha construido y es parte de una tradición, pero también se ha fortalecido durante los últimos 15 años. Entonces, los mecanismos para hacer que la plata llegue están mucho más aceitados y hay una institucionalidad que ya viene funcionando bien. En otros lugares probablemente no, capaz que en otros lugares está la plata, claro, pero no tenés la forma del canal para hacerlo llegar. Entonces, esos son argumentos que vos podés decir de ese lado. Pero bueno, después cuando vos lo mirás, hoy tenés un problema que es
efectivamente grave. Sabían, la caída puede ser menor, pero cuando vos mirás en la órbita del mercado laboral, toda la realidad que él está describiendo, y vos mirás cuánto gasta en términos comparados Uruguay, bueno, ahí lo que efectivamente está gastando de manera insuficiente a la luz de dos cosas, a la luz de que está gastando otros países con fundamentos macroeconómicos mucho más débiles que Uruguay, con una espalda financiera mucho más débil que Uruguay, con una reputación de crediticia, con una reputación de honrar sus compromisos financieros mucho más débil, ¿sí? Con una estabilidad política, una estabilidad social mucho más fuerte. Entonces vos decís, bueno, nos van a mirar a nosotros con cara rara por tener un déficit un poco más alto cuando vos tenés efectivamente un desparramo que es global y cuando vos tenés un historial y tenés una solidez institucional y te has destacado a nivel regional. Entonces ahí es donde vos tenés esos matices de que van a donde está el gasto. Entonces es insuficiente a la luz de que han gastado. Es elegir que se endeude el Estado o que me endeude yo como empresa. Claro, pues ahí tenés pero otro... con la diferencia que ambas partes se endeudan con costos diferentes. El Estado se endeuda con un costo muchísimo más bajo que los que se endeudan las empresas. Y esa es la otra gran diferencia que tenemos nosotros con las medidas implementadas, porque de alguna forma, ya que estamos en una situación en la que todos perdemos, realmente debemos de perder todos. Y tendría que haber una tasa subsidiada que realmente al empresario, ya que se endeuda, se endeude sin costo. ¿Tá? Nosotros valoramos el esfuerzo que ha hecho ANDE, por ejemplo, que ha hecho República Microfinanzas, el propio Banco República, pero aún en condiciones de mejoradas del crédito, sigue siendo crédito y tenemos que repagarlo en un periodo totalmente incierto. Entonces, ¿esto qué ha pasado? Que de las 130, 140 mil empresas donde puede estar orientado ese crédito, se han dado capaz que 15.000, 20.000 créditos. O sea, no todo el universo de empresas ha tomado crédito. Y ahí está la razón de por qué se han perdido y han cerrado en estos 4 meses 7.000 empresas. Claro. ¿Ah? Pero además, nosotros estamos convencidos que hay que ser un poco más creativo y un poco más desafiante con el futuro de corto plazo, porque estamos proponiendo algunas medidas de cambio de alícuota de IRAE para micro y pequeñas, porque en esta salida, nosotros cuando tú hablabas del triple impacto, nosotros veníamos manejando un triple impacto que es el siguiente: 1 año y medio de campaña electoral, verano y pandemia, todos con efectos negativos en forma aislada. Ha resultado una mezcla explosiva estas tres calamidades. Ahora, para mejorar una salida, estamos proponiendo un cambio tributario para que las micro, en vez de pagar 25, paguen un 5 de IRAE, y que parte de ese beneficio lo reinviertan en la propia empresa para tratar de tener cada vez unidades productivas más competitivas y más productivas. Lo mismo con la pequeña empresa. Estamos solicitando para micro y para pequeña, porque digamos, usando un símil con Blasina, le estamos haciendo cargar una mochila a microempresas mucho más pesada que sus posibilidades, y lo mismo a pequeñas empresas. Y eso la estamos ahogando y no estamos permitiendo que realicen una reinversión adecuada para abatir una brecha tecnológica que se va a ir generando. Pablo Villar, y te vi con cara que querías decir algo más. No, que también eso de cuánto se ha gastado cortita, y eso, cortita, que tiene también una oportunidad, porque justamente vos lo que estás es ante un shock que es transitorio. Se va prolongando a medida que vos justamente no reaccionás y no contenés esa destrucción del tejido productivo, que a vos lo que te hiere es la capacidad de reproducir crecimiento hacia adelante, y eso tiene un montón de efectos que son nocivos, no ahora en el corto plazo, sino a mediano plazo, principalmente en atender las situaciones de la población más vulnerable, por todos los efectos que tiene esto, y porque además acelera un conjunto de otras transformaciones que suponen vulnerabilidad para un conjunto importante de la población vinculada, por ejemplo, a la transformación tecnológica. Esto fue como un plan piloto gigante accidental en relación a la capacidad de teletrabajar, por ejemplo. Entonces, el mundo en que vos vas a salir va a ser un mundo distinto sobre la capacidad de teletrabajar, por ejemplo, tiene un sesgo que es hacia la alta calificación. Y además tiene un sesgo que es en detrimento de las mujeres, por ejemplo. O sea, lo que te hace esto
profundiza desigualdades que son preexistentes. Y todo eso lo que te requiere es tener una intervención que es oportuna, no seguir esperando, porque justamente cuando vos más seguís esperando, más se prolonga ese shock que debería ser transitorio y más riesgo tenés que se te muera tejido productivo, que trabajadores que vos no podés reinsertar, empresas que no van a volver a abrir y una lesión a tu capacidad de generar prosperidad hacia adelante, que es justamente el crecimiento potencial de una economía. Nosotros vamos a ir cerrando ahora con nuestra propia situación, con la situación de los medios de comunicación, de los trabajadores de los medios de comunicación, y para eso vamos a escuchar qué es lo que nos decía Fabián Cardoso, el presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay. La pandemia nos golpeó bastante y nos dejó una cifra que nos preocupa y que nos duele mucho, que son 350 fuentes de trabajo afectadas en todo el país, en todos los sectores, que tienen que ver con la prensa escrita, con la radio, con la televisión por cable, con la televisión abierta en general. La cifra, cuando realizamos el monitoreo, que el último fue a fines del mes de mayo, nos indicaba que había 350 fuentes de trabajo afectadas. La mayoría de ellas tienen que ver con seguros de paro parciales, los seguros de paro dispuestos por el Poder Ejecutivo para la pandemia, pero también hay otros tipos de afectaciones, y entre ellos hay puestos de trabajo que la crisis los llevó y que no vuelven. La pandemia nos llevó un medio de prensa de diario en papel, como el diario El Observador, que dejó de editarse para pasar a ser un portal y un semanario. Esa situación hizo que al menos una decena de trabajadores perdieran su fuente de trabajo. También pasó que una emisora de radio, como Océano FM, dejara de tener programación periodística, programación hablada, para pasar únicamente música, y ahí también se perdieron casi 20 fuentes de trabajo. Eso es una señal de lo que está pasando. No solamente nos preocupa la cantidad de fuentes de trabajo perdidas, sino el hecho de que 2 medios de comunicación cierren y que se pierdan 2 opciones de información para los ciudadanos. Menos voces es menos información y por lo tanto menos democracia. Bien, también tenemos desde la Federación Uruguaya de Trabajadores de la Televisión, se comunicaron con nosotros para decirnos que sostienen que si bien hubo envíos a los seguros de paro, los mismos fueron coordinados con la patronal, así como también el envío de seguros rotativos, y que si bien hubo rebajas salariales, fueron coordinadas y existe un compromiso de los canales de televisión de devolver los ingresos reducidos en el futuro. Así que bueno, está también afectado a todo el mundo, también afectado a los medios de comunicación. Pablo Villar, muchas gracias, fue muy grato tenerlo. Y Germán de Agosto, muchas gracias. Gracias, profe. Yo entendí, que me parece fantástico. Es mi economista favorito. Sí. Tiene un precioso libro. ¿Cómo se llama? La economía. Manual de Economía para un mundo entreverado. No lo imaginaba tan entreverado como fue. Pero... no, sí. Ya seguimos, 18 minutos faltan para las 10 de la noche. Creo que todos los que están participando de la actividad económica del país reconocen que uno de los sectores más afectados, sin duda, ha sido el sector del turismo. Más allá de protocolos estrictos para intentar reactivar la actividad económica a nivel del turismo, todo da la sensación de que es algo que además todavía no está muy claro cómo se va a resolver, porque entre otras cosas el turismo tiene una gran dependencia del exterior, de lo que pueda pasar en el exterior. Para hablar de este tema estamos con Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos esta noche. Un placer, buenas noches a los tres y bueno, a toda la teleaudiencia. Bueno, muy bien. 30 o 40.000 personas en la industria turística están en seguro de desempleo. Hoteles cerrados, restaurantes que trabajan a medias, transporte, bueno, en fin. Te cuento. ¿Cómo es la situación y cómo salimos de esta situación? Bueno, ¿Qué esperan ustedes? Ojalá supiera. No, a ver, un poco posicionarnos. El sector turismo es uno de los, digamos, locomotoras económicas del país. En los últimos 3-4 años pasó el 25-28% de total de exportaciones que hace Uruguay como facturación, que oscilaba el promedio de $2.000 millones anuales.
ocupa el 11% de la población económicamente activa en edad de trabajar y implica el 7,5 puntos del PBI. Por lo tanto, es un sector relevante, muy transversal, desparrama mucho en toda la economía. Basta pensar, recién estaba acá Pablo Villar hablando de los temas de la pequeña y mediana empresa, ni que hablar que en el turismo, como en toda la actividad económica del país, el 85% está la línea muy delgada, como decía Diego, entre lo que soy trabajador y empresario, ¿no? Claro. Entonces, ahí todos estamos atrás del mostrador y bueno, y es un sector que realmente sufrió el día 13 de marzo, cuando el presidente cerró las fronteras, se paralizó. Sin embargo, lo primero que hicimos como medida solidaria fue atender a toda la gente, salir a promocionar en contra, quédate en casa y no salgas en Semana Santa. Empezamos a hacer temas solidarios con toda la población, con hoteles para albergar gente en situación de calle o gente con problemas del COVID, con menús solidarios, etcétera. Y tratando de reprogramar con las agencias de viaje todo lo que había para adelante ya contratado. Por otro lado, participamos con Cancillería en el proyecto Todos en Casa y tratamos de traer a los compatriotas. O sea, hubo toda una actividad muy interesante, solidaria, pero en el transcurso muchas empresas fueron teniendo las dificultades económicas que todos ya sabemos y pasaron 5 meses donde la situación está muy delicada. No hay un horizonte muy claro, porque hasta que no se reabran realmente las fronteras o tengamos, como dijo el presidente hoy, que ya anunció que hay una vacuna dando vuelta y nos consta, bueno, hasta que no tengamos eso, el sector va a estar prácticamente paralizado. Ocupa 110.000 puestos de trabajo, de los cuales hoy el 75% está paralizado. Tuvo una apertura de un 25% por las vacaciones de julio y muchos están tratando de seguir abiertos para ya empezar a arrancar con el turismo interno, que va a ser un poquito el que dinamice la economía nacional, el que nos mueva, el que nos muestre, como nos mostró en vacaciones de julio, que estamos bien preparados, que aplicamos los protocolos, que estamos teniendo los cuidados, como decimos nosotros, nos cuidamos para cuidarte, y creo que dimos una prueba satisfactoria en cuanto a que no hubo ningún foco, no hubo ningún contagio en estas vacaciones, nos preparamos bien y estamos mostrando al mundo que somos un destino realmente apetecible a la hora de elegir, no solo por cómo se ha manejado la pandemia, sino porque también los operadores turísticos están dando seguridad y certeza a la que los visitan, ¿no? Ahora, Juan, somos argentino-brasilero dependientes con el tema del turismo y nosotros vemos la realidad de los dos países y están mucho más complicados con nosotros con respecto a la pandemia sanitaria. Todo hace suponer que no vamos a recibir visitas de argentinos y de brasileros, o si recibimos van a ser de residentes o de gente que tenga algún tipo de justificación para venir a nuestro país. ¿Por dónde se busca? Aparte del turismo interno, ¿hay mecanismos activados para buscar fuera, para buscar en Europa, para buscar en Estados Unidos? A ver, primero, un tema que no es menor, muchos uruguayos que se iban no van a poder irse, así que capaz que también ahí va a haber un incremento que se queden acá. Yo conozco uno que ya alquiló casa afuera. Ya alquiló. Sí. Bueno, fui yo. Eso es bueno. Y capaz hay que reactivar, hay que capaz que anda por mi zona todavía. No, pero sí, ahí hay un volumen muy importante. El turismo interno moviliza 800 millones de dólares al año. Si bien no genera divisas, pero dinamiza la economía y da empleo a todo el sector. Hay unos 1.100 millones que el año pasado se fueron del país, de uruguayos, que bueno, con que quede la mitad de eso ya también va a ayudar a dinamizar. Y por otro lado, a ver, somos optimistas en dos temas. Primero, poder acortar el periodo de cuarentena cuando llegan desde afuera, lo cual ya estamos hablando con algún hisopado poco más antes de lo que se hace hoy, de 72 horas, para poder llegar con un hisopado negativo, un segundo hisopado negativo y ya no ser cuarentena. Y otro en cuanto a la vacuna, que hoy ya mismo el presidente de la República ya poco dio a luz algo, y creo que podemos ser optimistas. Pero no obstante, hoy existen ya pruebas que estamos haciendo con nuestros compatriotas de abrir corredores verdes, como le llamamos, con Madrid. Hay alguna opción de inclusive abrir Estados Unidos, aunque parezca mentira. Se había hablado con Paraguay. Paraguay estos últimos días tuvo una marcha atrás en algunos destinos. Y eso ya está generando que podamos ir de a poco abriendo hacia el mercado europeo, que nos está viendo con buenos ojos por todo lo que hemos hecho, y creo que ahí podemos tener un incremento importante, sobre todo para un cierto sector del turismo, como es el turismo rural, contacto de naturaleza,
las experiencias que busca de convivir con la gente, creo que eso es un valor y una oportunidad que tenemos para explotar en los próximos meses. ¿Y con el Ministerio de Economía están dialogando alguna medida concreta para aplicar de cara a esta apertura parcial de fronteras que estás mencionando? A ver, el turismo, como te dije, es tan transversal que prácticamente hablamos con todos los ministerios, desde interior hasta medio ambiente ahora, ni que hablar que trabajo, economía. Con el Ministerio de Turismo somos prácticamente de la otra cara la misma moneda, venimos trabajando juntos, nos consta el esfuerzo que vienen haciendo y que venimos haciendo juntos. Hemos hablado, le hemos mandado notas al Ministerio de Economía, el día 20 de marzo, sin ir más lejos, le hicimos llegar nuestra propuesta, luego hablamos con el Presidente de la República, se armó un equipo de trabajo con OPP y Economía, hemos trabajado duro, pero con resultados insuficientes hasta ahora. Hoy por hoy lo que estamos esperando es una reunión con Economía en los próximos días para profundizar el tema de líneas de crédito, porque las empresas ya después de 5 meses y con un horizonte que entendemos que vamos a tener por lo menos 3 meses más por delante, sin actividad es insoportable para cualquiera y lo hemos tratado de gestionar con algún crédito blando, buscando, como decía también Pablo Villar antes, o sin costo de tasa de interés. Acá creo que el gobierno tiene que invertir en la economía y si se endeuda y tenemos que pagar más deuda externa a todos, creo que no va a ser castigado y es el momento de hacerlo. Ya vendrá momentos de reactivarse y poder recuperar eso, pero de lo contrario no vamos a tener aparato económico para reactivarnos y creo que hoy hay que sostenerlo y apoyar a quienes generan divisas, trabajo y inversión en el país, ¿no? ¿Y estaría el gobierno, tú crees, dispuesto a tomar estas decisiones? Con lo que hemos hablado con el Presidente de la República sí, pero venimos lentos en las decisiones a nivel de economía, o sea que ahí estamos esperando los próximos días, que es el factor fundamental. Más allá de todo lo que pueda haber, el sector en forma específica ha tenido muy poca apoyo y entendemos que el crédito es lo único que nos puede salvar, un crédito pensando en periodos más largos, de 4 o 5 años, la incertidumbre es grande y acá no se puede medir con la varilla financiera de un banco que hasta ahora es un gran benefactor de esto porque sigue cobrando sus intereses, sigue cobrando sus créditos. Creo que tendría que haber también una línea solidaria que entienda que al sector económico se salva y al turismo en particular con créditos a largo plazo y apoyándolo para salir. Y en la medida que salgamos vamos a tratar de mantenernos. Hoy de mientras tenemos todos los días cerrando emprendimientos gastronómicos, hoteleros, y la verdad que lo que no queremos es que eso caiga, porque eso es desocupación y falta de trabajo para nuestra gente, ¿no? Una última, ¿cómo tomaron lo de la cancelación de los contratos de los corredores? Que bueno, que era una actividad aparentemente muy interesante, que incluso con mucho respaldo a nivel internacional. ¿Contratos con qué corredores? Los corredores turísticos, el desarrollo de los corredores turísticos, Sí. los contratos con los técnicos de esos programas. Te fuiste al tema de los pájaros pintados. Exactamente, que me lo dejaron sin trabajo a Diego. Me lo dejaron sin trabajo a Diego, por eso me hiciste acordar. No, a ver, eso es un tema más que nada de estrategia política. Nosotros tratamos que, política partidaria, porque política hacemos todo en la vida, nosotros tratamos de que ya en el año 2004 se firmó un compromiso nacional por el turismo con todos los partidos políticos y siempre tratamos que el turismo sea político y que vaya teniendo una política de Estado. Y creo que eso es lo más coherente, en varios rubros debería pasar y en este ni que hablar. Y no todo lo que se hizo hay que borrarlo, sino que hay cosas que están bien, hay que seguirlas construyendo si tenemos el horizonte claro. Eso se firmó, se arregló, se ha venido trabajando en esa línea. Si este gobierno entiende que tiene que dar marcha atrás en alguna cosa, allá él y asumirá la responsabilidad de sus decisiones. Nosotros entendemos que es buena la integración público-privada, los actores tienen que integrarse, de hecho venimos trabajando de la mano del Ministerio de Turismo y de todas las direcciones de turismo, que aparte muchas de ellas integran la Cámara de Turismo como socios, porque entendemos que la manera de trabajar en turismo es la articulación público-privado de la mano y construyendo, sobre todo atacando a regiones que no son tan tradicionales, que hay que fortalecerlas, que hay que coordinarlas y articularlas para que la pequeña artesana de algún lugar menor pueda también tener una oportunidad de desarrollo de vida. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. No, un placer como siempre. Y ojalá que sea en otras condiciones en el próximo año. No, y a los que tienen un pesito que le basten acá. ¿No? Eso sin duda. El llamado es, seamos también solidarios y demos trabajo a nuestra gente. Sí, señor. Si les parece, vamos a recibir ahora a Daniel Cerrato, que es directivo de la Asociación de Salones de Fiesta del Uruguay. Daniel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Daniel. En el tape de arranque, en el informe, bueno, todo el mundo está al tanto de esta carta que le dirigiste al presidente. Sabemos que es muchísima gente. A mucha gente le sorprendió el volumen
de trabajadores que están involucrados en tu rubro. Estamos hablando más de 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos. ¿Cómo está la situación hoy, al día de hoy, de los salones de fiesta en nuestro país? Bueno, mirá, la situación nuestra al día de hoy sigue incambiada desde el punto de vista tanto de eventos, porque ya no podemos hablar más de fiestas, tenemos que convencernos y empezar a hablar de eventos. La fiesta tradicional ya hoy no está teniendo andamiento y con la nueva normalidad tenemos que acostumbrarnos a empezar a hablar de eventos, primera cosa. Como segunda cosa, con respecto a la parte estrictamente económica, puedo decirte que estamos haciendo gestiones. Mañana tendremos una reunión con la señora ministra de Economía, Susana Arbeleche. El próximo miércoles vamos a ser recibidos por la Comisión de Hacienda de Diputados y próximamente, seguramente, casi seguro que sobre fines de mes o primeros días del mes de septiembre vamos a estar siendo recibidos por la Comisión de Hacienda del Senado. Nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno hoy, como somos la única actividad que está siendo prohibida por decreto presidencial, estamos solicitando la exoneración de todos los aportes, tanto de BPS como de DGI. Esto no es un capricho de ASFU, sino es una realidad que estamos viviendo. Y hay que estar en los zapatos, digamos, de todos los integrantes de esta asociación y también de aquellos que no son integrantes de la asociación y tienen un salón de fiestas o de eventos, como les debemos llamar a partir de ahora, y que hoy están pagando exactamente igual como si estuviéramos funcionando. Y no nos parece justo, volvemos a repetir que seguimos siendo la única actividad que sigue estando prohibida. No podemos funcionar. Daniel, entonces, no nos queda otra que tratar de reclamar al gobierno. Daniel, ¿tenés un estimado de cuántas empresas, cuántos de estos salones de eventos que cerraron no van a volver a abrir? Y un estimado más o menos de cuántas personas están en el seguro de desempleo en el sector. Bueno, mira, lo que sí te puedo decir es que ya llevan cerrados alrededor de 100 salones de fiesta en todo el Uruguay. Nosotros movilizamos aproximadamente entre 30 y 50.000 fuentes laborales, es lo que dependen de los salones de fiesta. De esos 50.000 puestos laborales, hay entre 50 y 70 rubros. Te voy a decir algo, nosotros habíamos detectado 50 rubros que trabajan en forma directa con los salones de fiesta, pero hoy que estamos una comisión preparando la reunión con la ministra Arbeleche para el día de mañana, cuantificamos 74 rubros que hasta hace 24 horas lo teníamos cuantificado en 50. Llegamos a 74 rubros que dependen estrictamente de nosotros. Indudablemente formamos parte del motor de la economía. Los salones de fiestas a pleno, funcionando en forma normal, mueven en cantidad de personas mensualmente 290, 300.000 personas. Estamos hablando en épocas normales, cuando, por ejemplo, están todos los salones de fiesta funcionando. Eso es lo que representan al día de hoy los salones de fiesta, o como le tendremos que decir ahora, salones de eventos. La última, Daniel. El seguro de paro es variada. La última, Daniel. ¿Tienen ya planificado el momento en que les abran? ¿Tienen algún protocolo? El momento que se saque esta prohibición para ustedes, para poder trabajar, ¿ya hay un protocolo pensado? ¿Ya está planificado? ¿Cómo va a ser la vuelta a la actividad? Bueno, los protocolos ya fueron enviados al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública los elevó a Presidencia de la República. Están en manos del grupo de expertos. Próximamente es muy probable que se empiece a funcionar desde cumpleaños infantiles. Esto es muy probable que eso pueda llegar a suceder a partir de los próximos días. Esto te lo doy a manera de adelanto. Estamos esperando una llamada del economista Isaac Alfi para tener noticias, pero es muy probable que en los próximos días se estén habilitando los cumpleaños infantiles, según lo que nos manifestó el presidente de la República en una reunión que se mantuvo hace 15 días exactamente hoy.
y que, bueno, estamos esperando, te vuelvo a repetir, que Isaac Alfi se comunique con nosotros para bueno, ultimar algunos detalles y, bueno, y ver de qué manera vamos a salir. Pero hay un tema que no quiero dejar pasar por alto y es el respecto a la Noche de la Nostalgia. Tenemos muy claro que no se pueden hacer fiestas, eso está muy claro, pero sí se pueden hacer eventos como puede ser el modo bar, que por lo pronto hay mucha gente que lo está necesitando y aquellos que tengan la autorización para poder funcionar el modo bar pueden hacerlo porque lo están haciendo en forma legal y con la autorización del Ministerio de Salud Pública. No se pueden hacer bailes. Eso que quede bien claro, pero sí se puede funcionar en formato bar, que puede venir un stand-up, puede venir un grupo musical solamente hasta las 12 de la noche, se puede funcionar con música hasta 60 decibeles y con el aforo que marcó la Intendencia, aquellos que han pedido ser habilitados para este tipo de casos. Muy bien. Así que esa es la información que podemos darles al momento. Muchas gracias, Daniel, y que se solucione todo rápido por el bien de esas 50.000 trabajadores uruguayos. Muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Y recibimos ahora en estudios a nuestra analista internacional, nuestra querida Susana Mangana. ¿Qué Siempre tal? llegamos un poquito más tarde de lo Sí. que nos gustaría. ¿Cómo anda, Susana? ¿Todo bien? Muy bien, aquí llevando el frío y volviendo a hablar de la pandemia. Todavía no vino el frío, Todavía viene no pasado vino. mañana. Bueno, muy bien. Imposible igual no tocar contigo el tema de cómo es el impacto del empleo, lo sanitario, lo económico también que ha generado toda esta pandemia a nivel del mundo entero, ¿no? ¿Qué podemos destacar? Bueno, nos preocupa mucho lo que está pasando en casa, pero tenemos que pensar que hay muchas regiones del planeta donde la mayoría de las personas trabajan de manera informal, con lo cual esta pandemia ha venido a golpearles muchísimo, pero es que además son economías muchas veces sumergidas, donde no hay una batería de medidas para poder paliar digamos, el sufrimiento de muchísimas familias, muchas madres también jefas de hogar, por ejemplo, en África, es la realidad de muchísimos países en el África subsahariana, con lo cual hay crisis que están engarzadas con otras crisis, porque hay muchos países que, por ejemplo, dependían de importar alimentos básicos como el arroz de países asiáticos, que como también tuvieron que proveerse de un stock mayor, es decir, exportaron menos al exterior, entonces faltaban alimentos también en esos países, con lo cual realmente el impacto de la pandemia, más allá de lo económico que lo venimos hablando y toda la pérdida de empleos que esto ha generado, todavía no lo podemos calibrar y realmente eso es lo triste, que tenemos datos para algunos países, Analía, pero no para otros. Por ejemplo, para la inmensa mayoría de países de Asia, pero también del continente africano, realmente no podemos decir ni siquiera las víctimas mortales, pero tampoco sabemos cuántos test de control o test de detección del coronavirus realmente se han realizado y si realmente tienen la capacidad de asumir ese reto, con lo cual es gravísima la situación y yo creo que va a perdurar este efecto por muchísimo tiempo. Sí, Diego. Susana, no, porque estuvimos hablando con gente que recién representaba lo que la jerga le dicen empresas, pero que en realidad son personas autodependientes, que tienen o una panadería. En el mundo, ese tipo de trabajo, ¿cómo se afectó? En países que están más industrializados, que tienen ciertas coberturas, pero ¿fueron los más afectados, como pasó acá en Uruguay, la gente de pequeñas y medianas empresas? Claro, los de pequeñas y medianas empresas y luego aquellos que tenían una empresa muy chica, lo habíamos comentado la otra vez con la pérdida de empleos, de aquellos que tienen 2, 3 trabajadores para ellos, por ejemplo. Realmente no han podido hacer frente a la crisis y muchos han tenido que cerrar su negocio y despedir a los empleados, con lo cual, con el agravante de que en muchos países no hay el subsidio por desempleo, no hay, o sea, realmente es muy difícil calibrar porque falta información en algunos de estos países que yo estudio, por ejemplo en Oriente Medio, salvo los grandes como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que tienen otro colchón, digamos, más mullido para poder proveer otro tipo de ayudas a la población. Realmente, incluso tenemos que tener en cuenta que muchos de estos países subsisten con mano de obra inmigrante y muchos de esos inmigrantes han perdido su trabajo y por tanto se pierden las remesas que envían para sus países. Por eso yo hablaba de crisis superpuestas a la del coronavirus, la crisis sanitaria, también la crisis económica que ahora padecen muchos de estos trabajadores, que además, como digo, la inmensa mayoría son inmigrantes que tienen que enviar remesas, dinero a sus familias en Bangladesh, en Sri Lanka, en Nepal, en Filipinas, en Pakistán, sin hablar de otro colectivo que también se ha visto fuertemente impactado, que es el de los migrantes y refugiados en general, que siempre son un colectivo muy vulnerable, pero ahora con la pandemia y el cierre de fronteras, estábamos hablando del turismo y de
reactivar ese sector. Pero ¿y qué pasa con las fronteras que no se abren también al paso de, por ejemplo, políticos, empresarios, gente que tenía que ir a hacer negocios y que además es bueno no continuar aislados porque tenemos que informarnos de cómo se están desarrollando los eventos y las situaciones y los avances, no solo en materia de salud y de investigación científica por el tema de la carrera de la vacuna, sino realmente qué estamos aprendiendo de esta pandemia. Al principio, algunos filósofos de mucho renombre creyeron que realmente íbamos a tener una oportunidad de oro histórica para poder cambiar como humanidad, para poder cambiar como sociedad, pero vemos que lejos de cooperar, aquí cada uno va por libre, cada uno va buscando la solución que puede, si encuentra la vacuna primero que el otro, pero es que además no se ha coordinado tampoco una respuesta conjunta de países que deberían haberlo hecho, como la Unión Europea o aquí en América Latina, por ejemplo, la respuesta del Mercosur. Ahí tenemos a un Brasil donde el presidente negó que existiera algo llamado coronavirus y además con la cantidad de muertos que tiene Brasil después de Estados Unidos es el que tiene la mayor cantidad de víctimas mortales aquí en el continente americano. Una pregunta. África, ¿no? Tú decías el África subsahariana. Sí. ¿Hay información real o eso que a veces se dice, bueno, en África la situación es totalmente diferente, simplemente porque no se sabe? Claro, no se sabe y también es verdad que tienen una resiliencia importante. También es cierto que allí tienen otro tipo han tenido tantas epidemias, han tenido el ébola que todavía continúa, algún brote que otro en la República Democrática del Congo, con lo cual, a ver, están mucho más acostumbrados, tienen una resiliencia y también es verdad que algunos gobernantes, como es el caso de Macky Sall, por ejemplo, a quien sigo mucho en redes, lo conocí, en febrero pasado estuve con él en Corea del Sur, que me gustaría también daros un poco una opinión sobre cómo atajaron la pandemia tempranamente en países como Corea del Sur, aunque después hubo picos o repuntes, ¿verdad? Pero en África algunos países han hecho las cosas relativamente bien porque pudieron tomar medidas respecto del confinamiento parcial, local, después más generalizado, pero para otros no tenemos datos ninguno, ¿verdad? En el caso de Nigeria es un desastre total y absoluto y no nos podemos fiar de los números que nos den las autoridades. Lo que pasa es que allí igual pedir el distanciamiento físico-social es imposible porque tú decías quiénes han visto afectados. Los trabajadores que dependen del jornal diario, los jornaleros. Y no tenemos que tampoco olvidar que muchas de estas personas se trasladan, casi todos, te diría, en transporte público. Cuando se decretó el confinamiento, ese transporte dejó de existir, con lo cual no podían tampoco acudir a sus trabajos. El impacto económico es altísimo, pero también tenemos que pensar en qué estamos haciendo para cambiar en tanto que mundo globalizado, ¿verdad? Porque esta idea de vamos a aislarnos, vamos a cerrar las fronteras, por un tiempo lo podemos llevar, pero no infinitamente. Al contrario, tendríamos que estar apostando a más y mejor globalización en el sentido de cooperar más eficazmente, de poder intercambiar, pero información veraz. Aquí lo que vemos es que hay una carrera por la construcción del relato, a ver quién es más culpable que quién. Estados Unidos retaceando el presidente Trump, por ejemplo, apoyo y contribuciones, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud. O sea, es decir, el multilateralismo se ha visto también fuertemente atacado, no solo por la pandemia, sino por esta suerte de líderes que lo que buscan es más proteccionismo, mi país primero. Entonces, ¿quién va a seguir a un presidente? Uno pensaría a nivel mundial, ¿cómo seguir a un presidente que dice los míos primero y el resto que os den? Realmente ese es el mensaje que está quedando, ¿no? En marzo estuviste por Corea del Sur. En febrero, completamente. Que hoy lo veo y digo, eso fue era temerario realmente. Fuimos con una delegación a una cumbre bastante importante, todo un trabajo por el tema de la paz internacional y demás, pero allí pudimos ver cómo nosotros latinoamericanos éramos bastante indisciplinados. O sea, llevábamos el tapabocas pero lo guardábamos en el bolsillo. A la primera de cambio nos lo queríamos sacar y recuerdo muy bien haber bajado al metro de Seúl y un operario de allí salió agarrándose la cabeza y trajo un montón de tapabocas descartables y nos fue dando a todos uno porque no podía creer que íbamos. O sea, ahí te das cuenta que nosotros no estamos acostumbrados a vivir ya en pandemia. En cambio, ellos tienen hasta de diseños de color, igual que ocurre aquí ahora, pero ya lo tenían en febrero y yo te diría que casi todos totalmente instalado y en el espacio público todos iban con su tapabocas, con el barbijo, ¿verdad? Pero además todo lo que era la detección de la temperatura al entrar a los hoteles, al entrar a los palacios de convenciones o a los sitios donde tuviéramos que ir para reuniones, ¿verdad? Con lo cual ahí tenemos un ejemplo de, por lo menos se dice que trabajó relativamente bien el gobierno de Corea del Sur con el tema de la reacción a lo que tenía que ser el tratamiento de la pandemia,
Pero aquí también está la otra dicotomía. ¿Hacia qué mundo queremos ir? ¿Hacia qué tipo de Estado? Aquel que controla a través de la geolocalización cada movimiento que hacemos los ciudadanos, invadiendo totalmente nuestra intimidad y nuestra privacidad. ¿Vamos a sacrificar eso en aras de vivir en un mundo donde estemos libres de pandemias? ¿O nos tenemos que acostumbrar a que vamos a tener que convivir con estos virus que van mutando también, ¿verdad? Y que por tanto vamos a tener varios repuntes de esta misma pandemia y de otras que podrían venir, y tenemos que aprender a convivir con ello, pero seguir exigiendo democracia y también hasta cierto punto intimidad y que no nos invadan, porque claro, ahí hay una delgada línea que se puede cruzar por parte de los estados cuando te dicen te voy a poner un brazalete o algo que te controla la temperatura, porque realmente así sabemos a quién tenemos que hacer el seguimiento y cómo, y vas a estar mejor tú y tu entorno y tus vecinos y demás y tu comunidad, pero puede ser que también después sirva para seguir controlando tus movimientos. Entonces, también tenemos que decidir, ¿queremos ir hacia el modelo chino y de Corea del Sur y de Singapur o queremos seguir como estábamos antes de la pandemia, exigiendo también que el Estado responda al soberano y no a la inversa, ¿no? Muy bien. Qué momento. Muchas gracias, Susana. Gracias a vosotros. Deja la interrogante planteada y vamos a reflexionar cada uno. Mucha reflexión nos dejaste. Bueno, mañana tenemos muchísimas reflexiones. Sí, señor. Porque vamos a estar hablando de privilegios de alguna manera, porque méritos y meritocracia. Vamos a estar tocando mañana una abordaje de esta manera de ver la vida, donde básicamente dice que si uno se sacrifica y se esfuerza mucho, lo puede lograr toda la vida. ¿Están de acuerdo? Mañana lo vemos. Mañana lo charlamos mañana. Para eso tenemos el programa de mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Chau.